Bienvenidos amigos de Tincuquenas, estamos acá con Ernesto Flores, un gran amigo, lo conozco hace tiempo, del 2019 aproximadamente, en el trabajo. Creo que en el 2021-22 me empezaste a hablar acerca de un proyecto llamado el Atlas Musical del Perú. Así es, así es. Sí, porque ya lo tenía 10 años atrás concebido en un manuscrito, ya había hecho algunos viajes, ¿no?, al interior del país, justamente para recopilar información. Y lo publico el 2023, a mediados de 2023, en la Escuela de Folclor José María Arguedas. Y un trabajo de muchos años, un trabajo anhelado, un trabajo que busqué durante mucho tiempo y lo pude publicar afortunadamente. Claro. Ernesto, a mí lo que siempre me llamó la atención fue el título, ¿no?, del libro, el Atlas Musical del Perú. ¿Por qué? ¿Por qué ese título, Ernesto? Yo básicamente de chico fui muy aficionado, en el colegio me gustaban mucho los cursos de historia y geografía, ¿no? Y los atlas que tenía de chico, atlas del Perú, del mundo, ¿no? Tenían mapas, recogían información por cada región, países, capitales del mundo, ¿no? Y yo me di cuenta que aquí en el Perú faltaba un poquito una obra que recogiera tanto el repertorio de cada departamento, de cada región y las características. Y el Atlas, pues, es un conjunto de mapas o es un conjunto de información geográfica sobre determinado tema o región, ¿no? Entonces, yo nunca vi un trabajo similar acá. Vi por ahí, hay un antecedente que es el mapa de instrumentos populares Claro, en el Perú, de Josafat Roel Pineda, sí, claro. pero no es un atlas. Josafat lo que hace es una relación de la A a la Z de instrumentos musicales. Sí. Tal vez sería un poquito lo más similar, pero yo me di cuenta que faltaba eso. Y aquí lo tenemos, mira, este es el atlas, esta es la portada. Ahí está, ese es el Atlas, claro que sí. Como verán los amigos, en cada departamento hay un instrumento musical. Es el instrumento musical más popular, más característico, o en algunos casos, como el de Loreto, el instrumento musical que debe ser revalorado, ¿no? Porque ese es un instrumento antiguo, que es el manguaré, ¿no?, de percusión. En lo demás está, por ejemplo, hay varias guitarras, porque en varios departamentos se toca la guitarra. Hay guitarras, hay instrumentos de viento, hay arpas, ¿no?, en la serranía, ¿no? Hay instrumentos de percusión, ¿no? Desde Tumbes a Tacna, desde Cajamarca a Puno y desde Loreto a Madre de Dios. Están todas las regiones, todos los departamentos con su instrumento musical. Y en el interior, ¿no? Empieza con una pequeña reseña de la evolución de la música en el Perú. Desde el pre-Inca, pasando por la etapa incaica, virreinato, república, hasta la actualidad. Es una reseña, es una evolución de la música peruana en historia, como te decía yo, Mar, hace un momento, en un lenguaje muy asequible, muy simple, para que el lector se adentre fácilmente en esta obra. Luego viene la descripción por cada región, la costa, de Tumbes a Tacna, ¿no? Y está la canción, la pieza musical más popular de ese departamento. Empezamos con Tumbes, ¿no? Y un poco de historia, instrumentos musicales tradicionales, formas musicales tradicionales, o sea, la composición, y luego los compositores importantes. Y luego viene la partitura de la pieza musical de ese departamento. En este caso aquí es A ti Tumbes, es un tondero, ¿no?, de Ovidio Guerra y Andrés Izquierdo. Y así vamos a ir recorriendo cada departamento con sus características, su partitura, su música característica, su canción más popular, ¿no? En esto de la canción más popular, muchas veces en las exposiciones me decían, ¿y por qué elegiste tal canción? Por ejemplo, La Flor de la Candela para Lima, Ayer te vi para Ancash, Cerrito de Huaxapata para Puno. No es una cuestión personal antojadiza, es porque hice una pequeña encuesta entre músicos de la región vía online, ¿no? Y elegían ellos la pieza popular. En sí, en pocas palabras, es el Atlas, Yomar. O sea, un libro práctico, breve, donde hay música, donde hay historia y donde hay mucha información sobre también curiosidades, ¿no? De lo que me tocó conocer o saber he recorrido más o menos el 80% del país para tener la fuente viva, la fuente in situ, ¿no? Ese es, en resumen, el Atlas musical. Otra cosa que a mí me causó curiosidad cuando empezaste a hablar del proyecto y todo eso, es que tú has viajado.
a varias de las regiones de las cuales hablas en tu libro. Sí, Has viajado, o sea, no solo es un trabajo como que, o no es un trabajo de googlear, sino que tú no, conoces la zona, no, tú has vivido sí. la experiencia, ¿no? Háblanos Sí, de ese sí. proceso, Ernesto. Más o menos me tomó un promedio de 10 años terminar todo. Los viajes fue una parte importante, ¿no? Como te digo, he recorrido más o menos el 80%. Y entre otras cosas, pero como te dije, si hay trabajos similares anteriores al mío, se han ido un poquito desactualizando, ¿no? Por ejemplo, en un tratado de música se dice, ¿no? Un tratado ya, que aquí en el Perú se tocaba el banjo. El banjo es un instrumento de cuerda Claro. que tiene una circunferencia blanca con una tela Ujú. y se decía que se tocaba en la región San Martín. Y obviamente ese libro fue publicado en los 70s y yo recorrí de Juanjuy hasta Nueva Cajamarca, más o menos, casi todo San Martín, la regional de la selva, y no encontré baños. Y me dijeron de que sí había baños antes, en la época del caucho o algo así, y había mucho extranjero que venía, pero ya no. Por eso que varía, pues en 30, 40 años la instrumentación varía, la forma musical varía. Cuando yo empecé la investigación, o incluso antes de eso, siempre escuchaba, antes de eso, yo el 2007 hice una especie de también reunión con varios músicos y casi todos coincidían de que la forma musical más popular del Perú era la marinera, era de lejos la marinera, porque estaba presente en todo, desde las actuaciones escolares, concursos de marinera en el norte, festivales de marinera, marinera serrana, marinera de la costa, marinera de la selva, que también nombra la marinera de Yurimaguas y de Lamas. Y fue la marinera, pero la forma musical más popular ahora es la cumbia, dentro de todas sus variantes. La cumbia es lo que más se escucha en el Perú, hasta en Cerro de Pasco, o sea, en todos sitios se escucha bastante cumbia, se baila cumbia, ¿no? Entonces, puede que en unos años la cumbia sea desplazada por otra forma musical, sí, porque evoluciona. O sea, hay que estar siempre un poquito al día, ¿no? Es así, es interesante, es como cualquier tendencia política, religiosa, artística, igual, esto se va actualizando. Ahora, amigo, yo asumo de que esto lo has podido corroborar, todo lo que me has dicho lo has podido corroborar en tus viajes, sobre todo, saliendo de Sí, Lima, sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Porque, a Sí. ver, sentado desde un sillón en el escritorio en Lima, pretender hacer investigación musical de los géneros, formas, estilos de música de Perú, se puede, sí, pero realmente, y me darás la razón, ya que tú lo has vivido, cuando viajas, definitivamente ves la realidad tal cual es. Sí, sí. Muy bien, Yomar, lo que tú dices sería como utilizar la IA, la inteligencia artificial, ¿no? Hay gente que ahora trabaja con inteligencia artificial Claro. y yo he visto errores cuando se usa inteligencia artificial para hacer resúmenes, informes, qué sé yo, notas informativas, hay errores, porque la máquina, la computadora, pues no es sobre todo por la inmediatez, no te hacen al toque un informe, quiero un escrito sobre tal cosa, y en segundos te lo redactan. No, Claro. cuando es una investigación profunda y como es in situ, ves curiosidades, por ejemplo, a ver, en Lucanas, en Ayacucho, los violinistas de Lucanas, el violín te lo afinan medio tono más alto, un poco más alto, lo elevan. Ujú. Y yo le decía al maestro, maestro, pero si usted sube tanto la cuerda, el violín se puede romper, o sea, la va a poner muy tensa. No, no se rompe. ¿Por qué? Por una cuestión de altitud. A más de 3.000 metros la cuerda resiste. Esos secretitos que tiene, ¿no? Esas cosas las ves in situ, ¿no? Lo del tamborcito hecho de piel de perro del monte, Ujú. ¿qué más? Las marineras de la selva. En Arequipa, en la zona del Colca, ¿no? En una comunidad por ahí entre Madrigal, Chivay, esa zona, ¿no? Había un grupo de músicos, fue un ensayo, un grupo de músicos, muy bien. Y veo y eran los huititis, y toda la instrumentación, yo le digo, maestro, pero esto es de Arequipa, sí, claro, porque en Arequipa había Pampeana, Guaylías, el Carnaval de Arequipa, todo, pero esto es huititi, esto es muy parecido a Puno. Claro, me dice, si acá sales al cruce y llegas a Juliaca en 3 horas, entonces, más allá de las fronteras,
se comparte ese mismo folclore, o la misma instrumentación, el mismo formato de los conjuntos, ¿no? Hay huaylías que están entre Arequipa y Apurímac, por ejemplo, que son unos cantos un poco ceremoniales. Hay huaynos. Ahora, el huayno de Ancash, por ejemplo, con el de Huánuco, tiene sus variantes, pero también hay negritos de Huánuco, hay negritos de Ancash. Claro. Porque tú vas por Huari y puedes entrar hay un abra, no me acuerdo cómo se llama, que puedes entrar hacia Huánuco. Así es, entonces puedes compartir. La instrumentación de Junín es parecida a la de Cerro de Pasco, ¿no? Por ser limítrofes, ¿no? Sí hay, o sea, hay ese tipo de curiosidades. No sé, la afinación de Ayacucho, que no solo es en Ayacucho, también hay temple de guitarras distintos en un pueblito de Ancash. El temple coricino aún se mantiene. Yo dije, obviamente la afinación ayacuchana es única, ¿no? Temple de Baulín, temple de Diablo, ¿no? Y el ayacuchano, muy ingenioso, cambia la afinación para que tus bajos queden al aire. Entonces puedes acompañar, puedes bordonear sin tener que hacer mucho movimiento de mano izquierda. Entonces pones la sexta en fa, qué sé yo, la tercera en fa sostenido y tocas mejor el huayno, ¿no? Pero en coris, Ancash, también hay afinación distinta, y en conchucos, sí, menos, o sea, se ven cada vez menos, ¿no? Pero aún se mantienen, ¿eh? Esas curiosidades se ven en el Perú, en cuerdas, en vientos y en percusión, ¿no? Sí, es súper, súper interesante. Las roncadoras de Corongo, ñahuín, claro. aún se mantienen las roncadoras, es una potencia, porque viene el festival o viene el carnaval y se escucha a lo lejos. ¿Qué más? La marinera con pañuelo, la marinera sin pañuelo, en Ancash, por ejemplo, ¿no? En la ciudad se baila más con pañuelo, en el pueblo sin pañuelo, ¿no? La fuga ancashina no es igual, el zapateo no es igual que la fuga de otros huaynos, ¿no? La marinera del Cusco, que tiene fuga regional de Balicha, o incluso en Cusco hay variantes también de la marinera. La instrumentación de Cusco ciudad es una, y la de Espinar es otra. Más cuerdas tiene una, y la otra tiene más vientos. En Huancavelica, el sur de Huancavelica es Guaitará. Ahí yo he visto cuerdas, arpa, violín, sus huaynos. Pero si vas a Huancavelica, más hacia Huancayo, hacia Moya, esa zona, la instrumentación es más de metales. O sea, va variando de acuerdo a la región. Es muy interesante todo eso, porque influencias de todo tipo, ¿no? Y hay mucho por descubrir, ¿eh? Muchísimo más, sí. Claro. Ahora, amigo, todo esto, o sea, tú lo has vivenciado. Sí. Has viajado, y esas experiencias lo has plasmado en tu libro. En el libro, sí. En el Atlas. ¿Ya? Entonces, eso definitivamente le da un valor muy importante al libro, ¿no? Y para los amigos que nos están viendo, acá mi amigo Ernesto no ha hecho solamente una investigación de escritorio, sí, en su oficina, sino que para hacer el Atlas ha viajado a todos esos lugares, y esas experiencias las ha plasmado en su libro. Sí, gracias. Sí, como no, y hay mucho más por ver, como te digo, yo espero, no sé, unos años más hacer una segunda edición más amplia, con más repertorio tal vez, para seguir difundiendo. A mí me gusta mucho recorrer el Perú con el Atlas, donde he ido. Y otra cosa, algunas veces, en un par de ciudades, o en 2 o 3 tal vez, me han dicho, por ejemplo en Ica, ¿por qué en Ica has puesto el cajón? Bueno, porque por la zona de Ica, Chincha, la zona del Perú Negro, ¿no? No, fíjate, date una vuelta por La Tinguiña o por Parcona. Y yo fui a La Tinguiña y Parcona. Todos los migrantes de Huancavelica entran por Pisco y se sitúan en Ica y hacen sus fiestas con arpa, con violín, tocando sus huaynos. Hay una colonia fuerte de huancavelicanos que entran por Castro Virreina, qué sé yo, por Guaitará, y bajan a la costa iqueña. Lo mismo me dijeron en Tacna. ¿Por qué has puesto el cajón en Tacna? Y acá en el mapita. Y yo ahí mismo capté, tiene razón, le dije. Esto puede variar, lo del cajón. Lo puse por la polca, mi Tacna hermosa, por el criollismo, que también en Tacna hay criollismo, hay peñas. Los escolares presentan la música criolla, ¿no? Entonces el cajón tiene presencia. Pero en realidad, Tacna, amigos,
es más serrana, es más andina. Estique, Ticaco, Ilabaya. ¿Qué puede ir en vez del cajón? Puede ir el charango, debería ir el charango, porque hay cofradías de charango, o podría ir también la zampoña, hay tropas de sicuris. Claro, si toda la influencia aymara llega a Tacna, entonces en Tacna fácilmente podría estar la zampoña o el charango, y en Ica también podría estar el arpa o el violín. Este mapa, Yomar y queridos amigos, puede variar en 10 años. Es cierto, Puede variar, es cierto. puede, no sé, la guitarra puede ser desplazada por una quena o viceversa, qué sé yo, como acá en el cajón puede ser también tener una variante, ¿no? O poner dos instrumentos, qué sé yo, porque la migración cambia y la gente trae su folclore con eso, ¿no? Es interesante esa parte y cuando uno recorre el Perú, ahí te das cuenta, cuando te dicen, no, un momento, aquí esto ha cambiado, ¿no? Eso me dijeron hace unos años. La cumbia es la forma musical preferida, y es cierto. Hay hasta radios que pasan solamente cumbia. Claro.